Hola, bienvenidos una vez más a, a esta reflexión que el Señor nos trae el día de hoy. Viene a hablarnos de su palabra, viene a darnos un alimento espiritual muy, muy importante para nuestras vidas. De verdad, el tema que vamos a tratar el día de hoy es algo que la humanidad desde siempre ha buscado. Desde siempre la humanidad ha anhelado tener este tema, este valor que, que vamos a tratar el día de hoy. De hecho, es el tema de la alabanza que está de fondo. Lo que realmente el propósito macro que nuestro Señor Jesucristo tiene para nosotros, sus hijos, para los que somos pueblo de Dios. Pueblo de Dios somos todo aquello que hemos aceptado al Señor en nuestros corazones. Y por medio de nosotros recibir al Señor en nuestros corazones, una vez que nosotros damos la oración de fe, cuando nosotros permitimos que Cristo llene nuestras vidas, reconocemos ante Él que somos pecadores, nosotros podemos ser herederos de esto, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que les invito a que podamos estar disfrutando la palabra del Señor el día de hoy, para recibir bendición de lo alto, para recibir refrigerio para nuestras almas. Le damos saludo a mi hermano Víctor, al pastor Hipólito, a mi hermana Irma y a todos los que se van conectando. Mis saludos, muchas bendiciones para todos ustedes, y le pido al Señor que sea de edificación para cada uno de nosotros esta reflexión que el Señor nos trae. Creo que por allí está Alex, me parece. Y bueno, igualmente a todos los amigos que también se van incorporando o que posteriormente van a escuchar esta palabra de Dios. Bueno, muchos saludos y bendiciones para todos ustedes. Ya así, entrando en materia, lo que hoy nos convoca a esta reflexión es libertad en Cristo. Qué preciado tesoro intangible es la libertad. Realmente es maravilloso poder ser portadores de libertad, poder ser acreedores de este bien intangible, como lo decía. Durante toda la vida el ser humano ha anhelado tener libertad. Quería que me permitieran leerles un pequeño concepto que he recopilado de muchos sobre lo que es la libertad. Y dice así: libertad es el mayor valor del ser humano. Es el mayor valor del ser humano. Es la capacidad de vivir y actuar en forma plena. Y es imposible sin la práctica de la verdad. Es imposible tener libertad sin practicar, sin vivir la libertad, la verdad. La ausencia de la libertad cristiana no se basa en lo externo, sino se basa en el rescate de la esclavitud, del pecado y de la corrupción interna a la cual nos lleva. Es decir, cuando nosotros tenemos una libertad en Cristo, una libertad real, plena y verdadera, no se basa en lo externo, no se trata de nuestra cautividad física, sino espiritual. Las cadenas espirituales que el pecado a lo que el pecado nos ha llevado. De eso se trata la libertad espiritual. Y solamente hay alguien que nos puede dar esa libertad, que se llama Cristo Jesús, nuestro Señor. Les invito a estar buscando en Juan, capítulo 8. Vamos a estar estudiando y leyendo desde el versículo 31 hasta el 38. Repito la cita, Juan 8, del 31 al 38.
Leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La verdad os hará libre, dice el enunciado de la palabra de Dios, que dice así. Vamos a estar leyendo los primeros 2 versículos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Fíjense ustedes aquí, hay una secuencia que el Señor le dice a los judíos. Esa secuencia primero habla que nosotros debemos primeramente ser discípulos de Jesús. ¿Qué es un discípulo? Aquella persona que aprende y sigue los pasos, el actuar del Maestro. ¿Qué Maestro tan maravilloso fue nuestro Señor Jesucristo, quien no cometió pecado alguno? Siendo 100% hombre, también 100% Dios, sufrió las mismas tentaciones, sufrió los mismos dolores, las mismas cosas que usted y yo podemos sufrir en nuestro día a día. Y aún más, Jesucristo siendo santo, siendo perfecto, sufrió cualquier tipo de injusticia, de todo tipo de torturas, y que los llevó finalmente hasta la muerte, siendo perfecto, siendo santo. Él nos invita y nos insta a que nosotros seamos discípulos de Él, que nosotros podamos aprender de Él, nosotros podamos comportarnos como Cristo lo hizo. Para eso ha dejado su palabra, para que nosotros podamos instruirnos por medio de esa palabra, de este manual de vida que nos ha dejado, para nosotros ser unos verdaderos cristianos, unos verdaderos discípulos del Señor. Porque ser cristiano no es suficiente decir, sí, yo creo en Dios, sino es caminar como Cristo lo hizo. Así lo demanda su palabra. Entonces le dice a los judíos, y fíjense que al principio dice, Jesús a los judíos que habían creído en Él. Debemos creer en Cristo, realmente vivir lo que es una vida cristiana. Posteriormente ser discípulos. Y dice, conoceréis la verdad. Como les decía, ¿cómo se dice? Se me fue. El concepto de libertad dice que la libertad no puede concebirse si no se practica la verdad. Y Cristo aquí lo confirma. Y conoceréis la verdad por medio de su palabra, y la verdad os hará libres. Solo conociendo la verdad, practicando la palabra de Dios, podemos obtener la verdadera libertad. Entonces, esa libertad, muchas personas se dicen, pero yo no estoy en cautiverio, yo no estoy en una cárcel, yo vivo en un país libre, etc. Porque nosotros tenemos un concepto de libertad que nos proporciona el medio donde estamos. Un concepto humano de lo que es libertad, que es la privación de la libertad, de los derechos humanos, etc. Pero hay una libertad que debe ser más anhelada por nosotros, que es la libertad que nos va a llevar a una vida eterna en Cristo Jesús, que es la libertad espiritual, es la libertad del pecado. Nosotros, cuando no tenemos a Cristo en nuestras vidas, nosotros somos esclavos del pecado, somos muertos en delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo obtenemos nosotros esa libertad? Cristo nos da la libertad con un propósito. No es solo que nos hace libres, sino que Dios nos da un propósito de vida, y es llevar su evangelio y llevar las almas cautivas, así como en algún momento nosotros estuvimos cautivos por medio del pecado. Llevar esas almas a que se vayan al arrepentimiento y obtener esa libertad tan preciada que habla la palabra de Dios. Por la libertad se han librado guerras, batallas sangrientas. Personas han dedicado su vida entera, recursos, incluso sus propias vidas, en pro de la libertad de ellos o de masas. Durante toda la historia de la humanidad, nosotros hemos visto cómo el hombre ha luchado por este bien tan preciado, la libertad de la esclavitud, libertad de los pueblos. Muchas
tipos de libertades, que no es lo mismo libertinaje. Debemos establecer una diferencia bien marcada, porque realmente en esta sociedad que estamos viviendo lo que se busca es el libertinaje, que no es lo mismo. Es querer hacer lo que a uno se le plazca. Y las personas, cuando se tiene un velo espiritual, que no hemos aceptado a Dios en nuestras vidas, estamos cegados. Y nosotros, cuando estas personas, el ser humano se entrega a sus pasiones, le da libertad a sus más bajas pasiones, cree que son libres, pero no son libres, están cayendo en el libertinaje por medio del pecado. En la práctica del pecado los lleva a ser esclavos. Hay muchos tipos, como le decía, de esclavitud, muchos tipos de cautividad. Para que una persona pueda vivir la libertad es porque estuvo cautivo. Pero hay muchos tipos de libertad. Fíjense lo que le dicen los judíos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo le dice estas palabras que leí anteriormente, en el versículo 33 dice así: les respondieron, o sea, los judíos les respondieron a Jesús: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Así estamos muchas personas en este momento. Pero es que yo nunca he sido cautivo, yo nunca he sido esclavo, yo nunca he estado preso. ¿Cómo me hablas tú de libertad? ¿Cómo me hablas tú de que yo necesito libertad? Yo no necesito libertad porque soy libre, yo puedo expresarme, puedo caminar libremente. Pues amigos, les quería decir que lamentablemente a la luz de la palabra, no a lo que yo digo, a la luz de la palabra, cuando no estamos en Cristo, nosotros somos presas cautivas del pecado. Estamos sometidos bajo el yugo del pecado. Fíjense ustedes, y les voy a nombrar 4 tipos de pecado, de esclavitud que podemos estar nosotros viviendo en nuestras vidas sin aún darnos cuenta. Uno de esos tipos de cautividad o de esclavitud que el ser humano en este tiempo está viviendo es el siguiente: la cautividad por medio de la sexualidad. Cuando nosotros vivimos una vida desordenada, cuando nosotros no estamos acatando la palabra de Dios y damos rienda suelta a nuestras pasiones y caemos en adulterio, fornicación, vemos y nos gozamos en la pornografía, cuando nosotros tenemos sexo no permitido fuera del matrimonio, antes de casarnos, los jóvenes sobre todo, en sus noviazgos y caen en fornicación, cuando completan el acto sexual, aún dice la palabra de Dios, con nuestros pensamientos, cuando nosotros deseamos de una manera no correcta al sexo opuesto, el caso de las chicas a los chicos y el caso de los chicos a las chicas, nosotros estamos siendo esclavos de la esclavitud, estamos siendo esclavos de la sexualidad, del pecado de la sexualidad. Las depresiones. ¿Cuántas personas, sobre todo en este tiempo tan difícil, donde se están viviendo momentos realmente duros, realmente difíciles? Personas, lo conversaba hoy con mi esposa, que se están viendo personas famosas, sobre todo personas de farándulas, de todos estos medios, que en este momento está paralizado esa industria, personas que se han suicidado a causa de una depresión o a causa de, no necesariamente estos famosos, sino la tasa de suicidios ha aumentado increíblemente. Las personas están bajo una esclavitud de depresiones. Los pensamientos empiezan a agobiarlos, los problemas, las crisis, la necesidad, todas estas cosas. Entonces usted expresa, si usted está experimentando depresión en este momento, cualquiera sea su causa, usted está siendo esclavo de la depresión. Otro tipo de esclavitud, la falta de perdón. Muchas personas viven sus vidas enteras con raíces de amargura, con sus padres, con sus familias, con sus vecinos, etc. Tienen eso allí arraigado, tienen eso allí bien profundo y no les permite perdonar
El perdón libera. Cuando usted realmente se permite perdonar a otros, no importa la falla que le hayan cometido contra usted, no importa el agravio que le hayan cometido a usted. Nosotros, imagínense ustedes, Cristo siendo santo y perfecto, perdonó a toda la humanidad y entregó su vida y pagó el precio impagable por usted y por mí en la cruz del Calvario. Por usted y por mí Cristo fue azotado. Su sangre corrió por culpa nuestra. Y Él aún los perdonó. Cuando Cristo estaba ya en sus tiempos, en sus minutos finales, en sus tiempos, en horas finales, ¿qué le dijo al Padre? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún así, el Señor en su corazón tenía perdón para todos nosotros. Y gracias a ese perdón, gracias por ese sacrificio de ese Cordero perfecto inmolado, usted y yo somos salvos por medio de la gracia. Eso es lo que nuestro Señor nos ofrece cuando llegamos a sus caminos, el perdón de nuestros pecados y nos lleva a una salvación eterna. Nos libera del pecado. El temor. ¿Cuántas personas viven toda su vida esclavos y presas del temor? Que no les permite avanzar, que no les permite edificarse, que no les permite accionar, que no les permite hacer cualquier labor. Inclusive dentro de la iglesia de Dios, cuántas personas por temor no avanzan y hacen lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Ciertamente hacer ciertas cosas a veces nos da vergüenza. Creemos que no somos dignos, que no somos capaces, que no vamos a poder y somos esclavos del temor. Pero dice la palabra de Dios que cuando Dios te llama, Él te capacita. Él te va a capacitar, entonces debemos dejar el temor a un lado. La palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado espíritus de cobardía y Él nos respalda en todo momento cuando somos sus hijos, cuando sabemos y tenemos la fe puesta en Él, cuando nuestra mirada está puesta en Cristo, Cristo va delante de nosotros como punta de lanza. Él nos da la victoria en medio de las batallas, así como se lo dio el pueblo de Israel, pero cuando estamos bajo su perfecta voluntad. Cuando no somos presa del pecado, cuando no somos cautivos, porque Él vino a libertarnos, Él vino a salvarnos. Entonces, cuando nosotros permitimos que sea Dios quien nos guíe, quien nos llene, quien nos oriente, nosotros podemos disfrutar de la libertad plena, de una libertad perfecta y real. No la libertad que el mundo está ofreciendo, que se convierte en libertinaje. Y somos aún más cautivos, presas del pecado. Otro tipo de esclavitud, la baja autoestima, cuando las personas no se creen dignas, cuando no se creen capaces, como lo decía anteriormente, son esclavos de ellos mismos. ¿Saben qué? La peor prisión que puede tener el ser humano es sí mismo. Nosotros mismos creamos cárceles para nuestras almas, para nuestros espíritus, para nuestras mentes. De lo que nosotros llenamos nuestro corazón y nuestra mente. Eso habla mucho de nuestra condición, si somos libres o no. Si nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios, nosotros somos realmente libres. Los vicios, cuando nosotros no podemos dejar un vicio, por darle un ejemplo, las personas que están en el vicio del cigarrillo, muchas de ellas dicen, no, yo no soy esclavo de eso, porque yo en cualquier momento lo dejo. ¿Y por qué no lo haces? Cuando usted tiene algo en su vida que a usted no le edifica, que no glorifica el nombre de Dios, eso es un vicio. Si usted busca la definición de lo que es un vicio, es la práctica de algo que a usted no le beneficia. Cuando usted camina fuera de los caminos del Señor y usted no puede dejar aquello que a Dios no le agrada, como decía por ejemplo la pornografía, también obviamente es un vicio, porque eso no le hace bien a usted y lo aparta de Dios, y usted es esclavo de ese vicio. La incredulidad. Cuando usted es incrédulo, cuando usted realmente no vive, no cree y no tiene fe en la palabra de Dios, usted es esclavo. Es esclavo porque no tiene la libertad que solo Dios le puede dar en su vida. Deseos de morir. Lo conversábamos anteriormente. ¿Cuántas personas en este momento no tienen pensamientos autodestructivos de flagelar su piel,
de hacerse cualquier daño. Usted es esclavo de esos pensamientos. Pero, y otra cosa sumamente importante, tanto para las personas que no son creyentes en Cristo y para las personas que están dentro de la iglesia, cuando nosotros practicamos deliberadamente el pecado, todos somos pecadores y en algún momento de nuestra vida, de nuestros días, nosotros caemos en pecado, a veces sin darnos cuenta. Pero cuando usted practica el pecado deliberadamente, sabiendo que está mal, nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye de pecado. Nosotros no podemos decir que como cristianos, que sabemos que estamos haciendo algo malo. No, es que yo no sabía. A veces cometemos pecado, por ejemplo, la ira. Usted puede airarse y de repente no tiene el conocimiento que estás cometiendo el pecado. Pero, por ejemplo, si usted cae en lujuria, en lascivias, en todas estas cosas, usted tiene conocimiento del pecado y el Espíritu Santo lo redarguye y usted sabe que está cometiendo algo que a Dios no le agrada. En ese momento nosotros le estamos dando un boleto VIP a Satanás para que gobierne su vida. Usted le está entregando la libertad que Cristo nos ha brindado. Usted le está brindando esa libertad a Satanás y usted es presa y esclavo de él. Somos presas y esclavos de Satanás cuando nosotros cometemos pecado, porque el pecado nos aparta de Dios. Dice la palabra de Dios en Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es. No hay otra. O estamos con Cristo o estamos sin Cristo. O estamos con Él o estamos en contra de Él. Como les decía a un principio, no basta decir yo creo en Dios. No basta ni siquiera es que yo voy a la iglesia o yo leo la Biblia de vez en cuando. Si nosotros realmente no somos verdaderos cristianos y nosotros no nos brindamos el fruto del Espíritu que habla la palabra de Dios y nosotros no estamos haciendo la voluntad del Padre, dice la palabra de Dios que contra Él somos. Si no estamos realmente con Dios, estamos en contra de Él. Y cuando estamos en contra de Él, estamos fuera de Él, somos presa fácil de Satanás. Le abrimos puertas y ventanas a Satanás para que nos haga cautivos y esclavos y ponga cadenas pesadas sobre nuestras almas. No es algo que sea visible en un momento, pero llega en ciertas circunstancias, inclusive son visibles. Cuando caemos en estas cárceles espirituales, le leí alguna de ellas. Una de ellas muy notoria es la depresión. Son cadenas que el enemigo ha puesto sobre tu vida, pero Cristo tiene la solución y la salida para ello. Quería compartirles, termino de leer la cita y posteriormente vamos a otro capítulo. Y respondió Jesús ante los judíos que decían que ellos nunca fueron esclavos y les dijo, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Fíjense ustedes que Cristo, Dios Jesucristo, es el único que nos puede dar la libertad, porque dice que el esclavo se va. El esclavo no pertenece al linaje, no pertenece a la familia. Pero por medio de Jesucristo, cuando Cristo vino a la tierra, Él nos brindó la libertad. Él viene del Padre, haciendo la voluntad perfecta del Padre para salvarnos a todos nosotros. Quería invitarles a leer en Lucas 18, del 35 al 43. No le voy a leer todo el pasaje, pero es sobre un ciego de Jericó recibe la vista. Esto fue un acontecimiento. Jesucristo venía entrando a Jericó.
Y la gente se agolpaba y se aglomeraba porque ya habían escuchado de todos los milagros y prodigios que Dios venía haciendo. Venían hablando de este hombre que hacía milagros, sanidades, curaba enfermos, libertaba a hombres que estaban cautivos por demonios. Una cantidad de cosas como nunca se había visto, porque Él es y era el Mesías. Y entonces, imagínense ustedes, este hombre perfecto que era Jesucristo, venía entrando a este pueblo de Jericó. Y en la entrada había un ciego. Y cuando el ciego escuchó el tumulto de personas, él quería saber qué estaba pasando y preguntó qué era aquello que estaba ocurriendo. Y le dijeron, es que es Jesús el Nazareno. Y este hombre, al escuchar, porque él también había escuchado las cosas que Jesús había hecho, cuando este hombre supo que era Jesús el Nazareno, no quiso desaprovechar esa oportunidad tan valiosa que tenía, así como la tiene usted y como la tengo yo el día de hoy. Cristo te brinda la oportunidad de entrar en las puertas de tu ciudad, en las puertas de tu corazón. Te brinda esa oportunidad imperdible, invaluable, de acercarte a Él y acercarte al Mesías y pedirle aquello que tanto te ha robado la paz. En el caso de este hombre era que era ciego. Y este hombre empieza a gritar y gritar, y los que estaban alrededor de Jesús trataban de apartarle, como el enemigo hace con usted y conmigo. Él trata de apartarte para que no escuches la palabra de Dios. Él trata de distraerte con cosas de este mundo que son pasajeras, que se corroen, que se corrompen, para quitarte la salvación que Cristo te ha dado y te brinda el día de hoy, para librarte. El enemigo te quiere tener cautivo, esclavo allí, como un títere, para ser presa de ti. Y este hombre no desaprovechó, este hombre fue muy inteligente, y este hombre no quiso perder la oportunidad, y aun cuando le trataban de alejar del maestro, este hombre gritaba aún más y más. Mientras más le hacían callar, él más gritaba y le pedía al maestro, 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 y le llamaba a Jesucristo. Nuestro maestro escuchó y le acercó a este hombre y le dijo, ¿qué quieres que te haga?, le dice el Señor Jesucristo. Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Aquí hay algo sumamente extraordinario en este pasaje. Cuando Cristo le devuelve la vista a este hombre, no le dice, tu fe te ha sanado y te ha devuelto la vista. No, Jesucristo le ha dicho, tu fe te ha salvado. Porque Jesucristo sabe que cuando no estamos en Él, estamos muertos, estamos perdidos, estamos esclavos. Cuando nosotros no buscamos al Maestro, cuando nosotros no buscamos nuestra salvación y la agarramos con fervor, nosotros estamos perdidos y vamos a una muerte eterna. Aunque usted hoy tenga vida física, cuando usted es practicante o yo soy practicante del pecado, yo estoy muerto, espiritualmente muerto. Y Dios le dice a este hombre que tu fe te ha salvado. Porque Cristo entró en esa vida, no solo sanó su condición física, como lo hace Cristo. Cuando Cristo entra en tu vida, en tu corazón, no solo sana tus llagas y tus heridas visibles y físicas, sino lo más importante, sana tu corazón y tu mente y tu espíritu. Te da la salvación que tanto debemos anhelar, porque esta vida es pasajera. Nosotros debemos apuntar nuestra vista a lo eterno, y Dios le devuelve la vista. Cuando usted acepta al Señor en su vida y en su corazón, usted recobra la vista, porque nosotros somos ciegos espirituales cuando no conocemos la palabra de Dios. Andamos en el mundo como andan las personas invidentes. Tropezamos y caemos porque no tenemos una visión espiritual. Cuando el velo no ha sido quitado de nuestro rostro, de nuestra cara. Aún personas dentro de las iglesias en este momento tienen velos espirituales que no les permiten ver lo que el Padre, el Maestro nos está mandando. Es necesario que nosotros recobremos la vista. Es necesario que nosotros nos acerquemos al Maestro y le pidamos que por favor nos devuelva la vista, que quite ese aguijón espiritual que en este momento la iglesia está teniendo. ¿Hasta cuándo vamos a ser tibios? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que le dijo a la iglesia,
a una de las iglesias que eran tibios, y el tibio lo vomitaré de mi boca. Si usted pone agua tibia en su boca, esto es nauseabundo, y ante los ojos de Dios nosotros somos nauseabundos. Nosotros no somos gratos ante Dios cuando nosotros somos tibios. Aquellos que hemos aceptado a Cristo debemos realmente ser cristianos y vivir como Cristo quiere que vivamos. Tenemos que quitar la ceguera espiritual que tenemos nosotros. Y aún esas personas que no han aceptado a Cristo en su corazón, yo les invito que sean como este hombre que estaba a las puertas de Jericó y se puedan acercar al maestro y pedir que le quite la ceguera espiritual. Y Dios los hará salvos, los hará libres de la esclavitud, de la cárcel espiritual que el enemigo perfectamente ha hecho para cada uno de nosotros. Él no descansa, Él solo quiere hacernos caer y hacernos desviar del camino que es Cristo Jesús. Solo Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por medio del Hijo. No podemos engañar al Padre, no podemos engañar a Dios, porque Dios es omnipresente, Él está en todo lugar y conoce tu corazón y tus pensamientos. Ante la sociedad podemos tener una fachada, podemos ser personas incluso ejemplares, buenos vecinos, buenos padres, pero ¿cómo está nuestro corazón? Solo Dios lo conoce. Nosotros podemos ante la sociedad ser justos y correctos, pero ante Dios no hay nada que se le escape. Aún nuestros pensamientos. Nosotros, como les decía anteriormente, no podemos quizás llegar a consumar un acto sexual con una persona, pero en nuestros pensamientos, lo que hay en nuestro corazón aún es mucho más perverso que llegar al acto. Y eso lo toma en cuenta nuestro Señor. Entonces, así como este ciego no solo recobró la vista, sino que obtuvo lo más preciado que el ser humano puede tener, que es salvación y libertad. Así nosotros debemos anhelarlo, y no solo es recibirlo, sino mantenerlo hasta el final. Mantén tu corona, mantén la salvación. Dice la palabra de Dios también que el que resiste al pecado, el que resiste al diablo, éste huirá de él. Le decía el enemigo, él no descansa para apartarte de Dios. Pero si tú te mantienes firme y te llenas de la palabra de Dios, el enemigo tarde o temprano tiene que huir de tu vida. ¿Por qué? Porque estamos nosotros dándole cabida a nuestro Señor. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios guíe nuestras vidas, todas las tinieblas tienen que huir. Así como usted en su casa, cuando llega la noche, usted prende una luz y se va a la oscuridad. Así es cuando nosotros aceptamos que Cristo gobierne nuestras vidas. Cuando Cristo realmente pasa a tener el lugar que tiene, que es el primer lugar en nosotros. No hay tiniebla que se resista ante la luz que solo Dios puede dar. Cualquier sea la prisión espiritual en que podamos estar, de todas ellas Cristo nos puede librar. No importa cuál sea el nombre de esa cárcel, de esa esclavitud que usted o yo estamos en este momento. El enemigo es perfecto diciéndote que nunca saldrás de allí. Las personas que están en depresión o en un vicio o en cualquier clase de esclavitud creen que nunca pueden salir. Pero Cristo es vida, verdad, y la verdad os hará libre. Cuando usted se llena de esa verdad, de la palabra de Dios, usted va a ser libre de esa esclavitud, de esa depresión, de eso que te está robando la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios. Quería culminar y me acompañaran en 2 de Corintios 3:17. 2 de Corintios 3:17 dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Nosotros, como le decía, somos templo y morada del Espíritu Santo. Cuando nosotros le damos cabida al Espíritu de Dios que mora en nosotros, usted va a tener libertad y va a soltarse las ataduras, las cadenas espirituales que pueda estar teniendo. Usted posteriormente va a testificar de lo que Cristo ha hecho en su vida con un propósito, y es salir de esa esclavitud y llevar a otros a la libertad que solo Cristo te puede brindar. Querido amigo, que aún, o amiga, que no has recibido a Cristo en tu corazón,
que no sabes de lo que esta persona está hablando, yo te invito a que te llenes de la palabra de Dios, que puedas ser como este ciego y te acerques al maestro y le presentes tus necesidades, que le presentes tus inquietudes, aquello que te tiene cautivo, que le pidas. No hace falta ser un letrado en la palabra, ser un estudioso de la palabra para poder llegar al Padre. El Padre conoce tu necesidad. Él solo quiere que tú le des el lugar que Él tiene y el que Él merece, que le abras la puerta de tu corazón. Dios dice que Él está a la puerta y llama. Y si tú le abres la puerta, Él cenará contigo. Él pasará a ser morador en ti, porque como les repito una y otra vez, somos templo y morada del Espíritu Santo. Y si Él está en nosotros, tenemos libertad de toda prisión, de toda opresión del enemigo. Él te va a libertar. Si tú estás triste, estás deprimido, acércate a Cristo, órale, con una actitud, con un corazón contrito y humillado ante Él, presentándote a Él, diciéndole también tus pecados. Señor, te he fallado. Señor, no he hecho las cosas como tu palabra dice. Yo te invito a que te des la oportunidad que este hombre ciego no desaprovechó. Hoy tienes la oportunidad. Hoy Dios te ha dado vida, te ha dado salud, te ha dado aliento de vida en este día. Te ha dado una nueva oportunidad para que te acerques al Padre. Por lo cual yo te invito a que te acerques. Te invito a que busques en su palabra y obtengas esta libertad. Yo quiero que, por favor, todos los que están allí escuchando y los que posteriormente van a ver el video, inclinen sus rostros. Y primeramente, aquellos que no han recibido al Señor en su corazón, les invito a que puedan repetir esta oración conmigo y que puedan recibir a Cristo en su corazón. Amado Dios y Padre Celestial, a ti te doy la gloria, la honra y la alabanza. Señor mío, yo me presento delante de ti como un pecador, injusto, Padre Santo, que no he hecho tu perfecta voluntad. Amado Dios, yo te pido que perdones mis pecados. Yo te reconozco como el Dios único y verdadero, el que me ha dado la salvación y la vida eterna. Padre amado, yo me rindo ante tus pies y te invito a que seas tú, Espíritu Santo, llenando mi vida, llenando mi hogar y mi corazón, Padre Santo. Te doy las gracias y te doy la gloria y la honra a ti. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias, Padre mío, por esta enseñanza tan maravillosa que tú has traído el día de hoy. Señor mío, soy imperfecto, Padre, pero tu palabra y tu presencia son maravillosas, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que toques en este momento los corazones de todas aquellas personas que han escuchado esta reflexión, que han escuchado tu palabra, Señor mío. Yo te pido que toques sus mentes, sus corazones, que seas tú transformando nuestras vidas, Padre Santo, porque tú vienes a hacer nuevo, Señor amado, todo aquello que estaba perdido. Tú vienes a traer salvación y libertad, Padre Santo. Yo te pido que le des libertad al cautivo en este momento, Padre Santo, al que está sumido en vicios, el que está sumido, Padre Santo, en una depresión o en cualquier esclavitud espiritual que en este momento pueda estar presentando, Padre Santo. Llena su mente, llena su vida y su corazón, Padre de la gloria, para que esta persona pueda experimentar la libertad y por medio de ella sentir gozo y paz en su corazón, que solo tú puedes dar, Padre Santo, porque no hay ninguna terapia, no hay ninguna medicina, Padre Santo, que pueda traer lo que solo tú puedes darnos, Padre de la gloria, que es traernos libertad, sacarnos de la esclavitud del pecado, Padre Santo. Te doy muchas gracias, Señor mío, porque has salido a nuestro encuentro, nos has sacado del anonimato, Padre Santo, y nos has dado un nombre nuevo, Padre mío, porque nos has permitido llamarnos hijos tuyos, Rey de gloria. Aún inmerecidamente te doy gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de mis amigos, de mis hermanos, Señor mío, que están viendo esta reflexión, Padre Santo, el día de hoy. Llénalo, Señor, de tu presencia y que seas tú lámpara a nuestros pies que guíen nuestro camino, Señor mío. Gracias te doy, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, quiero
saludarles muy afectuosamente a todos los que me estuvieron acompañando en este momento, a mi cuñada Natalia, un fuerte abrazo, un cariño, que siga perseverando en el Señor, porque el Señor te va a dar la victoria. A mi hermano Wildo, a mi hermana Lorena, a todos, mi hermano Enoch, a todos los presentes, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Sigan buscando el Señor, sigan buscando la libertad que solo el Padre nos está dando por gracia, por pura gracia y amor. Que Dios me les bendiga. Chao.